a lo que es la palabra de nuestro Dios. Estamos cerca de una fecha aquí en México muy conocida, que es el 12 de diciembre. De hecho, desde las 11 de la noche, pero todo el día del día 11 de diciembre, se dice, en la Ciudad de México, no aquí en Monterrey, en la Ciudad de México visitan la Basílica de Guadalupe 6 millones de personas en estas fechas para la adoración a Guadalupe o la Virgen de Guadalupe. En el caso de Nuevo León, pues también mucha gente, no sé cuánta gente vaya aquí a Nuevo León, pero es demasiada la gente que va a la Basílica en estas fechas. De hecho, ya empezaron las peregrinaciones en el centro, ahí se ven donde van los matachines, atrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe, danzándole. Pero el día de ahora quiero dar esta enseñanza acerca de este tema. Le puse mentiras acerca de la Virgen de Guadalupe. Es el tema. Y agarré un versículo como versículo clave, Lucas capítulo 1, versículo 27. Lo voy a leer yo, lo repiten ustedes, y vamos a ponernos un tantito de pie. Después de leerlo, voy a hacer una oración. Hay muchas mentiras acerca de Lucas 1:27. Hay muchas mentiras acerca de la Virgen de Guadalupe. Y ahorita vamos a ver varios puntos acerca de todas esas mentiras que menciona, respaldado con la palabra de Dios, de lo que ellos creen y dicen que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de nuestro Dios. Lo leo yo, lo repiten ustedes, después hago una oración para que Dios me use en este día y este mensaje se quede en el corazón de cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios: a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Repítalo. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más, Señor mi Dios, por este tiempo. Una vez más pidiéndote que tú hables a través de mí, Señor mi Dios. Que seas tú el que hable y no yo, Señor mi Dios. Y que este mensaje se quede en nuestros corazones, Señor mi Dios, porque a veces titubeamos, Señor mi Dios, y lamentablemente volvemos al error. Lo que vamos a meditar el día de ahora, Señor mi Dios, cuando sabemos, Señor mi Dios, que solamente hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual eres tú, Señor Jesucristo, hombre. En tus manos me pongo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El tema, una vez más, se llama mentiras acerca de la Virgen de Guadalupe. Una de esas mentiras, que es el primer punto, lo tengo dividido como en 6, 7 por ahí. Una de esos, del primer punto es que la Virgen de Guadalupe es la misma Virgen María. Posiblemente el caso de los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, ya lo hemos escuchado a lo mejor en alguna ocasión acerca de este tema. Y nosotros sabemos que la Virgen de Guadalupe no tiene nada que ver con la Virgen María. Solamente para comenzar, hay un dicho aquí en el mundo o en México que se dice que no es lo mismo Chana que Juana, algo así, ¿sí? Y es una verdad. No es lo mismo María que Guadalupe. Si hay alguien que cree que es la misma Virgen María, que lo demuestre con las Escrituras. ¿Saben cuántas veces viene la palabra Guadalupe en la palabra de Dios? Ninguna. De hecho, la Virgen que conocemos nosotros, donde viene nuestro Salvador, tiene su nombre. Lo leímos ahorita en Lucas capítulo 1, versículo 27, en la última parte, y el nombre de esa Virgen, ¿cómo se llamaba? María. ¿Sí? ¿Saben qué significa la palabra María? De hecho, en el caso de nosotros, los cristianos, a lo mejor no sé si sepan, pero la mayoría de los nombres bíblicos tienen significado. ¿Sí?
Casi la mayoría tiene significado de adoración para nuestro Dios. De hecho, cuando se les ponían los nombres, eran pensando de algo que Dios iba a hacer en la vida de cada uno de las personas. Y en el caso de María, para aquellos que no lo saben y lo van a aprender el día de ahora, significa la elegida por nuestro Dios. De hecho, ese es el significado de la palabra María, la elegida por nuestro Dios. Y de hecho así fue. María fue la que dice la palabra de Dios que entre todas las mujeres del mundo halló gracia ante los ojos de nuestro Dios, y ella fue la elegida por nuestro Dios. ¿Para qué? Para que viniera Jesucristo el Salvador a la tierra. Y les menciono esto porque la gente menciona que Guadalupe es lo mismo o es la misma que María. Y también para aquellos que quieran buscarlo, eso búsquenlo en internet si quieren. ¿Saben qué significa la palabra Guadalupe? Ya lo he mencionado, bueno, aquí en alguna ocasión y en San Nicolás también en alguna ocasión. ¿Saben qué significa la palabra Guadalupe? Es una palabra náhuatl, ¿sí? Es una palabra compuesta, son dos palabras en náhuatl, que es Guadalupana. Y si quieren búsquenlo en el diccionario y lo van a encontrar. ¿Saben qué es un lupanar? ¿O qué significa la palabra lupanar? ¿Sí? Lupana. Casa de prostitución. ¿Y qué significa la palabra guada? Lugar de arenas movedizas. Les menciono esto porque a veces la gente no asocia los nombres o los significados, pero tiene mucha diferencia entre una elegida de Dios, que es lo que significa María, con una mujer, ¿cómo les dije? De casa de prostitución, de arenas movedizas. ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y otra, ¿saben de dónde salió la historia o la adoración a la Virgen de Guadalupe? ¿De dónde viene? ¿Alguna vez han escuchado de dónde viene esa creencia que ahorita tienen los mexicanos? De España. ¿Saben por qué se llama Guadalupe? Porque se cuenta una historia que en Extremadura, España, porque de hecho la Virgen viene desde España, de un lugar que se llama Extremadura, España, y esa Virgen la tienen allá en España. Y se encontró, dice que esa imagen que tienen allá tallada, no sé si es en madera, dice que se encontró en un río que se llama Guadalupe. Por eso cuando los españoles llegaron a México, llegaron con su creencia para enseñárselo a los mexicanos. Y les trajeron la Virgen de ellos, que era la Virgen de Guadalupe de los españoles, nos la trajeron a nosotros. Y nos la han metido tanto que nos hacen creer que la misma Virgen María es la misma Virgen de Guadalupe. Por eso el tema le puse yo mentiras acerca de la Virgen de Guadalupe. Eso no tiene nada que ver María con Guadalupe, ¿sí? Ni en historia. Si en alguna ocasión busquen ahí en internet, traten de meterse, que ahorita ya es muy fácil, y chequen acerca de la historia de Guadalupe, y se van a dar cuenta de muchas cosas, entre ellas de que esa aparición fue después de que llegaron los españoles. ¿Por qué no hubo tal aparición antes de que estuvieran los españoles? Porque hasta que llegaron los españoles empezaron a sacar esa historia, donde todos lo han escuchado en alguna ocasión, ¿sí? Solamente por historia, que se le apareció una persona llamada Juan Diego, que ese es el segundo punto que vamos a ver el día de ahora, y que le dice, ¿sabe qué fue lo que le dijo a ese Juan Diego en la historia? Que le hicieron un templo. ¿Para qué? Para adorarlo. ¿Ustedes creen que si viviera María, la de las Escrituras, la que viene en la palabra de Dios, se dejaría adorar? Una sierva de Dios dejaría que alguien se postrara delante de ella. No.
Les menciono esto porque el segundo punto es una de las mentiras esa que se le apareció a un personaje llamado Juan Diego para que hiciera un templo para que se le adorara. ¿Saben qué dice la palabra de Dios acerca de la adoración? Ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Que más si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, hablando como apóstol, o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que se os ha anunciado, que dice, sea anatema, sea maldito. Una persona que llegara a predicar un evangelio diferente, para aquellos que no sepan que es un evangelio diferente, buenas nuevas de salvación, algo diferente a lo que se nos ha enseñado, dice que sea maldito. ¿Sí? No podemos nosotros cambiar la adoración de nuestro Dios por otras personas. De hecho, dice la palabra, así seamos nosotros, dice la ley como apóstol, y no solamente nosotros, si fuera un ángel del cielo y nos dijera que anuncie un evangelio diferente del que hemos conocido, sea maldito. ¿Sí? En verdad, créanlo, Dios nunca va a hacer algo que esté en contra de la misma palabra de nuestro Dios. Por eso nos dio un manual para que nos guiáramos. ¿Se acuerdan de Éxodo capítulo 20, versículo 3 y versículo 4? ¿Sabe qué fue lo que nos dijo en esos mandamientos? No tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Desde cuando Dios se establece lo que es lo que conocemos como la ley o los mandamientos, Él fue claro en la adoración hacia nuestro Dios. Y nos dice que no podemos tener ningún Dios ajeno delante de Él. Y luego nos menciona que no nos podemos ni inclinar a una imagen, ¿sí? Aunque sea que esté a semejanza ni de Él. ¿Saben qué es lo que pasa en la basílica el día 11 de la noche? Cuando le dan las mañanitas, ¿a quién le adoran? A una imagen, ¿sí? Y de hecho la palabra nos ha enseñado no solamente a nosotros los cristianos, a los católicos, es la misma palabra de Dios. Ellos tienen estos mismos versículos en su Biblia, pero la misma Iglesia Católica les ha velado los ojos a ellos para que lo hagan. ¿Sí? Y les mencionó ahorita 6 millones de habitantes, 6 millones de personas van hasta el Tepeyac a adorar a un lienzo, ¿sí? A una imagen. Nomás para que se den una idea cuántos son 6 millones de habitantes, 6 millones de personas. Es como si todo Nuevo León nos fuéramos hasta la Ciudad de México. Y caminan a pie, ¿no? Yo los he visto, caminan a pie kilómetros. ¿Sí? 6 millones. 6 millones que están sus ojos velados y saben, si leyeran tantito la palabra de Dios y leyeran el Éxodo capítulo 20 de lo que Dios había establecido, de no hacernos imágenes ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, dice, ni en las aguas debajo de la tierra, dice, no nos inclinaremos a ellas ni las honraremos. ¿Por qué? Dimensiona ya algo Dios. Porque soy yo Dios celoso. En verdad, yo siempre he creído esto, que Dios no comparte la adoración con nadie. ¿Sí? O adoramos a Dios, o se va a abrir mal, o adoramos al mismo diablo. ¿Sí? O sea, Dios no comparte la adoración con nadie. Dios no le va a decir a una persona, por eso les mencioné ahorita del tema que se llama mentiras acerca de la Virgen de Guadalupe, porque Dios no le va a decir a una persona que adoren a alguien que no sea Él mismo, o sea, nuestro mismo Dios. Dios no le va a decir a una persona, ¿sabes qué? Hazme un templo para que ya no me adoren a mí, sino adoren a otra persona. O sea, Dios nunca lo va a hacer. Por eso Él pone en la palabra de Él las instrucciones para que nadie se le ocurra poner otra imagen, ¿sí? Que sea semejante a Él, que no las honremos, porque dice, porque soy Dios, porque yo Jehová soy tu Dios fuerte, celoso. Dice Romanos 1:23,
1:21, perdón. Romanos 1:21 al 25. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense lo que hace la gente. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios. ¿Ustedes creen o no creen que la iglesia católica o la gente que se dice ser católica no sabe que existe solamente un Dios? Sin embargo, habiendo conocido a Dios, como dice su palabra en el versículo 21, no le glorifican como a Dios ni le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón fue, dice, entenebrecido, oscurecido. Por eso cambian la gloria de Dios por la mentira. Por eso le digo que la gente, no sé por qué, pero sí es cierto lo que dicen, la gente cree más las mentiras que la verdad. Dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién fue primero? ¿María o Dios? El huevo o la gallina. Miren, María es creación de nuestro Dios. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que cambian la verdad de Dios por la mentira y dan honra a la criatura antes que el Creador. O sea, la gente es tan ciega que cambiaron a Dios por una persona creada. ¿Sí? Por eso una de esas mentiras que les menciono ahorita, que es la segunda, es de que Dios nunca va a decir que le adoren a otra persona. ¿Sí? Siempre Dios va a querer que lo adoremos a Él. En el segundo punto, que también es una de las mentiras que tiene la Iglesia Católica, ¿saben qué es lo que dicen ellos? Que es la madre de Dios. ¿Sí lo han escuchado? Siempre han mencionado esto, que la Virgen de Guadalupe es la madre de Dios, diciendo que fue antes que nuestro Dios. Sí. Y también es una mentira. ¿Saben quién existió primero que Dios? Nadie. Dice Isaías capítulo 44, versículo 6. Bueno, también, nomás para aclarar algo, que es la madre de Dios. Dice, bueno, ahí le puse en un comentario, no confundir la madre de Jesús como hombre, como la madre de Dios. ¿Qué es? ¿Isaías qué? Isaías 44, 6. Nosotros creemos que María fue la que Dios eligió para que viniera Jesucristo a la tierra, que fue madre de Jesús como hombre, pero no madre de Dios. Ahí en Isaías capítulo 44, versículo 6, dice la palabra de Dios: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Dice la última parte: yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí, ¿qué dice? No hay Dios. No hay nadie. ¿Sí? Ni antes ni después de él. Les menciono esto porque a veces en esas mentiras que cae la Iglesia Católica mencionan que es la madre de Dios y siempre la ponen arriba de nuestro Dios. Para un ejemplo, porque a veces la gente dice, cuando ya le dices esto, dice, no, no es cierto. Para un ejemplo, eso yo lo escuché de varias personas. ¿Saben que cuando rezan, bueno, no sé si alguien ha escuchado los rezos de
de los católicos, cuando hacen la levantada y la dormida del niño Dios, ¿cuántos Aves Marías mencionan y cuántos Padres Nuestros? Si no me equivoco, por cada Padre Nuestro son no sé cuántas Aves Marías, ¿sí? Porque le dan más importancia a María que a Dios, ¿sí? De hecho, tanto así que les menciono ahorita, el 12 de diciembre van 6 millones a la Ciudad de México, al Tepeyac, a mirar al lienzo de la Virgen de Guadalupe. ¿Saben cuánta gente va el día 25 de diciembre al santuario de los católicos a adorar a Jesucristo por también el recordatorio del nacimiento de Jesucristo? Yo creo que son contados, ¿sí? A lo mejor posiblemente los podemos contar hasta con las manos, la gente que puede ir el 25 a adorar a Jesucristo en el templo, porque ellos ponen siempre más arriba a la Virgen que al mismo Jesucristo, al mismo Dios. Por eso es en la Biblia una de esas mentiras que tienen ellos, que Él es el único, bueno, es el primero y es el último, y fuera de Él no existe nadie más, ¿sí? No hay nadie como Él ahí en los cielos. Ahí en Isaías capítulo 45, versículo 5, dice Dios: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Hasta ahí. Una vez más dice: yo Jehová y ninguno más hay, y no hay Dios fuera de mí. No hay nadie fuera de Dios. No hay alguien que diga está arriba de Dios, ¿sí? Él es el único Dios verdadero. Ahí en Isaías capítulo 43, versículo 10, dice la palabra de Dios: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y luego dice la última parte: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ni antes ni después existe algún Dios. Les menciono esto porque una de las mentiras que menciona la Iglesia Católica es de que la Virgen María es la madre de nuestro Dios. Y en verdad la Biblia nos enseña que no hay otro Dios fuera de Él. El único Dios que conocemos, el caso de nosotros, es el que menciona la palabra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Fuera de Él no existe otro Dios, ¿sí? Otro de los puntos que también tengo acerca de tantas mentiras, son bastantes, pero que la Virgen María hace milagros. Que si tú pones la fe en ella te puede hacer un milagro. Y de hecho por eso la gente dice que son bien creyentes. Dice: yo soy bien creyente en la Virgen y tiene poder. Y no solamente en ella, digo, hay muchos santos que la gente, los católicos, le dan poder y le dicen que sus santos les ayudan. Cuando la Biblia, la palabra de Dios nos enseña algo que lo vamos a leer hoy día de ahora, Marcos capítulo 11, versículo 22, donde dice: respondiendo Jesús le dijo: tener fe en Dios. Saben que en la Biblia, cuando habla de fe, siempre se refiere a poner nuestra confianza en nuestro Dios. Nunca van a escuchar en la Biblia que tú pongas tu fe o tu creencia en alguien que no sea Dios mismo. Por eso Jesucristo en aquel momento menciona ahí en Marcos capítulo 11, versículo 22, cuando dice que tengamos fe, pero en Dios. No podemos poner nuestra confianza en nadie más. Hay un caso en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos, solamente voy a leer dos versículos, que es el 12 y el 16. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan, si no me equivoco, entraron al templo y dice que estaba un hombre cojo de nacimiento en la puerta llamada la Hermosa? Y se acuerdan donde dice que no tenía ni plata ni oro, pero lo que tenía le daban en el nombre de Jesucristo, que esa persona se levantara y andara. Y dice que esa persona se levantó y empezó a andar y empezó a alabar a nuestro Dios.
¿Saben qué fue lo que pasó en aquel momento en el templo acerca de la gente que lo estaba viendo? ¿Saben que la gente empezó a poner sus ojos en Pedro y Juan? ¿Y saben qué fue lo que él les empieza a mencionar en el versículo 16? Bueno, primero el 12, ¿sí? Hechos 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Pongan atención en este versículo. Porque a veces la gente pone la fe en alguien que no es nuestro Dios. De hecho, le digo, mencionaba ahorita que la Iglesia Católica pone su fe, tiene su fe puesta en la Virgen María y creen que ella hace milagros. Y les voy a mencionar esto, pero esto es para nosotros los cristianos. Saben que hay muchos cristianos que creemos que hay hermanos que tienen poder para sanar. Y viene un hermano y campaña de sanidad y vamos porque creemos de que nos va a sanar. Cuando Pedro, siendo apóstol, y ora por el ciego del cojo de nacimiento y lo sana, y le dice que esa persona había sido sana por la fe en Jesucristo, y les hace una observación a todos porque él veía que todos tenían sus ojos puestos en Pedro y Juan, pensando ellos que por ellos mismos lo habían sanado. Dice el versículo 12: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? ¿Sí? Pongan atención a lo que dice el versículo. Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. No hay nadie, créanlo, que sane. El único que sana es Cristo. ¿Qué dice el versículo 16 de Hechos capítulo 3? Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia en todos vosotros. ¿Saben por qué fue sanado esta persona coja de nacimiento? ¿Qué dice el versículo 16? ¿En quién puso su fe? ¿En quién puso la fe esta persona coja de nacimiento? En Jesús, por la fe en su nombre. De hecho, nomás que a veces la gente lo malinterpreta porque no lee completo. Por eso dice que debemos de leer no solamente el texto, sino el contexto de la historia. Porque vemos a Pedro cuando oraron por él y dice que fueron sanados, y la gente dice: no, es que como Pedro oran y lo sana, nadie sana. Lo que Pedro le enseñó a esta persona es que pusiera su fe en Jesucristo. Y poniendo su fe en Jesucristo, dice: esta persona fue sanada porque ella le creyó a Dios. De hecho, lo que hacemos nosotros, los cristianos, cuando oramos por un enfermo, no oramos para sanarnos, oramos para que Dios lo sane. ¿Sí? Que son dos cosas muy diferentes. Yo siempre les he dicho a la gente, ¿sí? Porque a veces la gente dice: ora para que Dios me sane. No, yo voy a orar. Sí, perdón, a veces me dice la gente: ora para que me sane. No, yo voy a orar para que Dios te sane. Sí, o sea, tú vas a poner tu fe en Jesucristo y Jesucristo te va a sanar. Solamente uno lo que hace es encaminarlos, enseñarles que su fe debe estar puesta en Jesucristo. Les menciono esto porque en las mentiras que tiene la Iglesia Católica ponen su fe en la Virgen de Guadalupe, pero a veces el cristiano comete el mismo error y pone su fe en las personas, cuando no tiene poder para sanar, solamente Jesucristo. ¿Sí? Por eso esta persona dice que fue sanada cuando puso su fe en él. Dice en el 3:16: por fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. ¿Sí? Por la fe de que él tuvo en Jesucristo, dice: ustedes se dieron cuenta que porque él le creyó a Dios, fue sanado. Esa es una de las mentiras que les mencioné ahorita.
que la Virgen hace milagros. ¿Sí? No se crean si alguien les llega a decir que es bien milagrosa. ¿Sí? Nadie tiene poder para sanar. Por eso Jesucristo fue claro en Marcos 11:22 que pusieran nuestra fe en Dios. Dice Hebreos 11:6, este versículo lo sabemos todos de memoria, que sin fe es imposible agradar a Dios. Que es necesario que el que se acerque a quién, a Dios, crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando una persona se acerca a Dios y que él crea que Dios es capaz de apoyarlo o recompensarlo, es el que Dios ayuda. Pero queremos que enseñarnos a buscar solamente a nuestro Dios. Otra de las mentiras, es que son varias, pero voy a dar dos más. Dice que la Virgen María es una mediadora. ¿Saben qué es mediadora? Una que intercede. Y de hecho usan versículos como el de cuando convierten el agua en vino. De hecho es el único versículo que agarran para defender su postura, donde le dice a Jesucristo que no había vino en la fiesta. Y de hecho ahí se enoja Jesús y le dice, le dice que qué tenía con él, que todo no era su hora. Y ya convierte el primer milagro de Jesucristo, que era, públicamente, donde convierte el agua en vino. Pero el único mediador, dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, que hay un solo mediador, hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bueno, para aquellos que no sepan qué es mediador o intercesor, porque la mayoría cree que ante Dios no podemos acercarnos, que queremos, para llegar a Dios tiene que haber un intercesor, alguien que intervenga por nosotros. Por eso usan los santos, para que ese santo intervenga ante Dios por lo que ellos quieren, y entre ellos usan a María. Cuando la Biblia nos enseña que solamente existe un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. O sea, es el único. No hay nadie que pueda intervenir o interceder entre nosotros y nosotros. Por eso cuando oramos y le pedimos todo en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Siempre decimos a Jesucristo que nos ayude, que nos guarde, que nos proteja, ¿sí? Le pedimos a Dios que haga la obra, y siempre terminamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús, porque Él es el mediador. Dice la palabra de Dios que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia, donde esperamos el oportuno socorro. O sea, cuando nosotros vamos a pedir algo a Dios, vamos directamente a Jesucristo y le pedimos por algo que necesitamos. Es el único, ¿sí?, que puede estar interviniendo por nosotros. Otra de esas mentiras que tiene la Iglesia Católica, y por eso termino, que la Virgen María también dice, la tiene como que salva, ¿sí? Ellos creen que mucha gente, y también este es un error para nosotros como iglesias cristianas, porque yo lo he escuchado a muchos hermanos. ¿Ustedes creen que el católico se va a salvar? Piénsenlo tantito. Nosotros siempre hemos dicho que Dios no viene por denominaciones, por religiones. Siempre hemos creído que el que salva es Cristo. Pero a veces la gente, yo lo he escuchado desde púlpitos donde han hecho esta pregunta, que si el católico también va a ser salvo, y en verdad no. ¿Por qué? Porque están dentro de puras mentiras, y entre ellos tienen a María como una salvadora, ¿sí? Ellos creen que María también nos va a salvar en el día de la prueba, ¿sí?, en la vida eterna. Cuando la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Saben quién es el único que nos puede salvar? Jesucristo. No hay nadie que nos pueda salvar.
El cristiano debe de enseñarse solamente en confiar en Jesucristo. Amén, amén. ¿Sí? Él es el único que nos va a ayudar. El día que llegamos a morir, nadie nos va a salvar, es Él, solamente Él. Y yo quiero invitarlos, para aquellos que nos van a mirar a través de las redes sociales, digo que a veces la gente lo mira como una crítica o como un ataque. Dios lo sabe que nunca lo hacemos con el propósito de ofender, sino de abrir el corazón de las personas. De hecho, pueden leer en la palabra de Dios todo acerca de la Virgen María y de la Virgen de Guadalupe para que se den cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, pueden buscar a través del internet. Ahorita es muy fácil a través del internet el googlear y poner aparición de la Virgen de Guadalupe y se van a dar cuenta todo lo que menciona acerca de esa aparición, de los debates que hubo acerca de los frailes, ¿sí? Donde vinieron a constatar esa aparición, y dice que en España no la tomaron como algo oficial porque andaban buscando a la persona de la aparición y nunca la encontraron. Les menciono esto porque ahorita a través del internet podemos buscar y se van a dar cuenta que todo es una mentira, pero que sea Dios el que les abra su corazón, que les abra sus ojos, que puedan mirar que es Dios el que está hablando en este día. Con esto vamos a terminar, ¿sí? Espero que esto se quede en sus corazones.